Hola chicos, chicas, amigos y amigas, ¿cómo están? Creo que voy a empezar a hablar sobre este tema ahora ya, porque tengo el presentimiento de que va a ser un poquitito extenso. Así que, inhala, exhala, relájate, anda a buscar un vasito de agua, un poquitito de comida, lo que sea para poder concentrarte, porque este tema sí que te va a encantar. ¿Sabías de que existe una posibilidad de que la vida, es decir, todo lo que conoces, o mejor dicho, en este caso, lo que crees conocer, haya comenzado hace solamente 5 segundos? O 1. Sí, suena muy loco. Pero antes de explicarte esta teoría llamada el cerebro de Boltzmann, tienes que comprender un par de cositas. Te voy a dar unos ejemplos. Muchísimas veces el ser humano considera imposible una cantidad X de cosas. Generalmente estos son hechos físicos que a nuestra mente de ser humano le cuesta muchísimo trabajo poder creer. Pero mira, no quiero asustarte, pero existe una posibilidad no nula de que todas las moléculas de aire que están en la habitación desde donde me estás viendo se vayan al rincón que está atrás tuyo y mueras asfixiado o asfixiada. En el universo no todo es caos. El movimiento, y eso incluye a las moléculas y a las partículas, es totalmente impredecible. Pero obvio, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Una bajísima, algo total e increíblemente improbable, pero no imposible. Eso te lo dejo dando vueltas para que puedas comprender lo que te voy a explicar ahora. Encendí estas luces, no sé si se verá mejor. Antes de entrar en materia y hablar de simulaciones y de cerebros y de partículas que flotan por el espacio, nos tenemos que poner en contexto y tenemos que comprender el principio físico del cual deriva esta paradoja. O paradoja especulación también. Y este principio tiene el nombre de entropía. El principio de la entropía, o la segunda ley de la termodinámica, nos dice que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse con el tiempo. Pero Guille, ¿qué es la entropía? Es común oír de que la definición de entropía es sinónimo de desorden, pero eso es simplificar muchísimo en exceso algo que es 1000 o 1.000.000 de veces más complejo. Existen muchísimas definiciones distintas de la entropía, pero todas giran en torno a un concepto clave, ya que la entropía es una magnitud, no una fuerza. Esta mide el modo en que un sistema cerrado, es decir, un sistema aislado, evoluciona hacia el estado más estadísticamente probable. La entropía es una consecuencia de la probabilidad aplicada a la termodinámica, es decir, el sentido común aplicado al universo. Entre paréntesis, estamos hablando de sentido común a las cosas que nuestro cerebro humano es capaz de procesar. El universo siempre tiende al desorden y al caos, no porque exista una fuerza que empuje hacia este mayor desorden, sino porque simplemente, como toda en la vida, el desorden es muchísimo más posible y probable estadísticamente que el orden. Y al igual que lo que nuestro cerebro conecta como algo normal, el universo siempre va a tender a lo más probable. Y como lo más probable también es lo más caótico, decimos que el universo tiende al desorden. Por lo tanto, la entropía es consecuencia de dos factores que se dan en el universo. Muchísimas, trillones de partículas formando un mismo sistema. Y, obviamente, mucha aleatoriedad en el mismo. Aleatoriedad en el mismo. Ese sistema evoluciona hacia el estado de la combinatoria de posibilidades más posible. Acuérdate de que la entropía no es una ley física, es una ley de estadística. ¿Por qué? Básicamente porque habla de probabilidades. Esto que te voy a decir ahora, por favor, concéntrate muchísimo, mírame a los ojos para poder comprenderlo y entenderlo mejor. Tampoco existe una ley física que prohíba o que impide en medio de un lago se forme un cubito de hielo. Esto obviamente sin aplicarle frío ni un factor natural del que nuestro cerebro comprende la formación del hielo. Y esto simplemente por una vaga casualidad de combinatoria de moléculas del agua. Por lo tanto, la entropía puede quebrarse cuando este tiempo tiende al infinito. Voy a tomar el ejemplo de Master Crespo de Quantum Fracture. Muy buen canal, se lo recomiendo. Explicando rápidamente, aquí tenemos un cubito de hielo derritiéndose a partir de la temperatura por todos los fenómenos físicos que nosotros conocemos, del cual el hielo, es decir, que está en un estado sólido, pasa a un estado líquido que es el agua, y a lo que lógicamente nuestro cerebro quiere creer. Pero paremos esto.
¿Cuál es la posibilidad de que todas estas moléculas de agua que están vueltas locas por la olla, para allá, para acá, para allá, para acá, para todos lados, se junten en un punto preciso, perfecto y exacto, y de que ese montón de agua vuelvan a ser un pequeño cubito de hielo? Muy baja, pero imposibles, no. Como hemos dicho al principio, todo aquello no imposible sucederá. Y ya que la entropía no es ni una ley ni una fuerza, sino una consecuencia de la probabilidad, pueden pasar cosas muy extrañas. Que te ahogues en una habitación porque todo el aire se va a una esquina, e incluso que un cerebro emerja en medio del espacio. Pero no nos adelantemos. Vale, quizás la idea de que el universo con sus 93.000 millones de años luz de diámetro, sus 2 millones de galaxias, pudiese surgir como un estado de fluctuación dentro del cosmos muchísimo mayor, es demasiado. Pero si lo que surgiera de esta fluctuación no fuese un universo tal cual como lo conocemos, sino un cerebro. Ya el concepto de cerebro es algo demasiado humano, demasiado así humano. Nosotros somos seres humanos, nosotros nacemos con un cerebro ya es un concepto muy humano. Pero yo le digo cerebro para no decirle como un sistema. Es un sistema en general, pero lo vamos a graficar como un cerebro. Es por esa razón que para que pudiese ser comprendido de mejor manera se llamó el cerebro de Boltzmann. Esto obviamente sigue siendo una locura. Pero no podemos negar que dentro de la casi imposibilidad que de un estado de caos surja un cerebro, es menos imposible de que surja un universo. Hablando de magnitudes, escala, ustedes me entienden. Al menos hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? Y como ya hemos dicho que dado el tiempo suficiente, todo aquello no imposible no es que pueda suceder, sino que sucederá. En un tiempo infinito, todo aquello estadísticamente posible sucederá. En un tiempo infinito, todo aquello estadísticamente posible, por muy casi imposible que suene, va a suceder. Y es estadísticamente posible que las moléculas de hidrógeno, carbono, silicio, oxígeno, etcétera, que estén presentes en una nebulosa en medio del espacio, adquieran justo la forma de un cerebro. Hablando de la conformación exacta de sus moléculas. Deja de insistir, no es imposible. Es imposible dentro de nuestra concepción del tiempo, pero no existe ninguna ley física que impida que un conjunto de moléculas adquieran una forma X en el espacio. Y el cerebro, al final de todo, es una simple configuración de átomos y moléculas. Así que la pregunta es la siguiente: ¿es posible si, dado el tiempo suficiente, surge un cerebro en medio del espacio? Y la respuesta es sí. La probabilidad es bajísima. Entropía. Se habla de que la probabilidad, que entre paréntesis es algo muy difícil de calcular, de que emerja por la rotura de la entropía en una porción del espacio y por la combinación justa, precisa, exacta y perfecta de moléculas, un cerebro sería de 10 elevado a 10 elevado a 69, un número increíblemente grande, enorme, que es muy complicado de poder pronunciar. Como muchas cosas inimaginables. Pero es que si hay suficiente tiempo, no es imposible que surja un cerebro en medio del espacio. Es más, si el universo y el tiempo es infinito, es imposible de que no surja este cerebro en el espacio. De hecho, con tiempo infinito es imposible de que en medio del espacio, por combinación exacta de moléculas, de partículas, de átomos, no surja un plato de una chorrillana, no sé. Así es como funciona la física. Y esta entidad que se ha formado como una fluctuación dentro del estado caótico del universo es lo que conocemos como el cerebro de Boltzmann. Y si el hecho de que la segunda ley de la termodinámica permita y obligue de cierta forma, como conversábamos delante, si el tiempo es infinito, que en medio del espacio aparezca un cerebro así como por arte de magia. Espera, todavía queda un poco más. Y es que, escucha bien lo que te voy a decir. Según esta teoría, tú serías el cerebro de Boltzmann. ¿Sí? Como lo oyes. Tú serías un cerebro flotando en medio del espacio que ha surgido desde el inicio del universo y que probablemente se creó hace una milésima de segundo. ¿Sí? Podrías haber nacido hace un segundo, o ahora. Al final, todo lo que somos, lo que sentimos, lo que percibimos está aquí, en nuestro cerebro.
no podemos estar seguros de que lo que nos rodea sea realmente, valga la redundancia, real, ya que supuestamente también todo tiene su origen en las conexiones neuronales. Desde sentir el olor de una flor hasta recordar memorias. Todo, absolutamente todo está en el cerebro. Y si todo es al final una ilusión o una interpretación del cerebro, y la física, como estuvimos conversando todo este rato, permite de que los cerebros de Boltzmann existan. Si es que no lo crees, quiero que me digas aquí abajo de los comentarios por qué no podría ser un cerebro flotando en medio del espacio con una falsa ilusión de memorias y de sensaciones. Tú podrías ser un cerebro de Boltzmann, en el que los átomos, las moléculas, las proteínas, las hormonas, las neuronas, los neurotransmisores se han ensamblado como una fluctuación casi imposible dentro del universo que te hace tener recuerdos y sensaciones que solamente son reales dentro de este cerebro que vaga por el espacio. Todo lo que recuerdas podría no haber pasado nunca. Todas aquellas personas que conoces o que crees conocer podrían ser solamente imágenes creadas por tu cerebro. Todo el universo que te rodea podría ser solamente una simple proyección del cerebro de Boltzmann. Todo lo que consideras como tu vida sería una simulación que, ojo, no ha creado nadie. Una simulación creada por el principio de entropía, que ha hecho que a partir de una ruptura de esta surja un cerebro en medio del espacio. Entonces, ¿existiría Dios? Serías tú. Tú, como cerebro de Boltzmann, serías el Dios del universo que está siendo simulado en tu interior. No sé si me explico bien. Recuerda, en un tiempo infinito, todo aquello que no sea imposible sucederá. Y esto no es imposible, es casi imposible. Pero este casi obliga que en un marco de tiempo infinito sea imposible de que no existan cerebros de Boltzmann. Y si fueras uno, y si yo que estoy grabando esto no existiera y solamente fuese una proyección de tu cerebro, lo único que sé es que yo existo. Así que soy mi cerebro de Boltzmann. Aunque claro, podría solamente ser una proyección tratando de convencerte de que lo soy, cuando en realidad el gran cerebro del universo eres tú. Estadísticamente hablando, podríamos ser un cerebro de Boltzmann. Creo que he dicho cerebro, Boltzmann y cerebro de Boltzmann muchas veces. Aún así, los científicos creen o esperan que haya algo en el universo que impida esto, porque siendo súper honesto, de ser así, la existencia humana sería algo muy aterrador. Seguramente los cerebros de Boltzmann sean otra paradoja de la física, pero si es que la entropía puede romperse, y hasta ahora hemos visto que no hay nada que lo impida, dado el suficiente tiempo, los cerebros de Boltzmann podrían, o mejor dicho, deberían existir. Solamente te quiero pedir un favor. Antes de ir a dormir o después de terminar este video, por favor, no creas que todo lo que has visto o lo que has creído ver, todo lo que has conocido o lo que has creído conocer, todo lo que te han enseñado o lo que has creído que te han enseñado es lo único que existe en la Tierra, en la galaxia, en el sistema solar, en el universo. Porque no es así. Amplía tu mente, porque tu cerebro, tu mente, tu cabeza, tú mismo y tú misma no tienes ningún límite. ¿Me escuchaste? Ninguno. Tema duro, ¿eh? Tema complicado, tema comprometedor, tema revolucionario también, si podría decirse de cierta forma. Pero también son cosas súper entretenidas de hablar y de conversar, porque al fin y al cabo todas estas teorías, todas estas paradojas de la física son cosas que le vuelan la cabeza a todo el mundo. Y como te acabo de decir que tú no tienes ningún tipo de límite, quiero agradecerte por quedarte hasta el final y recuerda, o que tu cerebro de Boltzmann recuerde, presionar dos hermosos botones que tienes aquí abajo. Este muy bonito de aquí que es suscribirse y a su costado la campanita que te avisará cada vez que suba un nuevo video. Muy buenos días, tardes y noches, sea donde estés, muy probablemente en medio del universo alrededor de unas cuantas nebulosas. Y nos vemos en el próximo día. Recuerda tu suscripción. Bye bye.